Cuando Jesús aseguró ser el camino, tres verdades oscuras que pocos conocen oyera un día cualquiera, pero en ese rincón olvidado del mundo, algo monumental estaba a punto de suceder. La plaza vibraba con un murmullo inquieto. Allí, en medio de la multitud, se alzaba un hombre con una mirada intensa, un Jesús que no solo prometía el camino, sino que traía consigo verdades que helaban la sangre. Detrás de él, sombras oscuras parecían alargarse, como si el mismo destino se contorsionara en un vaivén de secretos esperando salir a la luz. La gente murmuraba, temerosa, ante lo que venía, sabiendo que la revelación podría cambiarlo todo. El primer susurro, que ascendía de la masa, hablaba de un milagro oculto. Se decía que quien realmente escuchaba a Jesús podía tocar lo sobrenatural. Historias de curaciones, de demonios siendo expulsados, llenaban el aire como un perfume embriagador. Pero había un precio, un costo que pocos se atrevían a mencionar. En la sombra, los fariseos se movían, observando con ojos llenos de rencor. Temían a este hombre que prometía un mundo nuevo, una esperanza insostenible que les hacía tambalear. Todo aquello parecía un juego de luces y sombras, un teatro donde la vida y la muerte bailaban un tango mortal, y así, la tensión se intensificaba, como si el tiempo mismo se detuviera. Los rumores se convirtieron en ecos. ¿Qué verdades esconde?, se preguntaban unos a otros, a medida que un escalofrío recorría la plaza. Algunos se preguntaban si era el Mesías o simplemente un hombre más que admiraba la vida al borde del abismo. Sus ojos se volvían más grandes, más ansiosos. El aire se volvió espeso, casi eléctrico, cargado de una energía palpable. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad, me ayuda un montón con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. De repente, como un rayo que corta la oscuridad, una voz resonó. ¿Qué es lo que realmente sabemos de la verdad de Jesús? La multitud se acercaba cada vez más, los rostros reflejaban esperanza, miedo y una curiosidad que ardía como fuego. Era claro que la atmósfera se estaba volviendo insostenible. ¿Qué secretos y sombras vendrían después? ¿Qué más se escondía detrás de las palabras del hombre? El misterio se apoderaba del ambiente, un fervor que dejaba a todos al borde de sus asientos, esperando el desenlace. ¿Qué pasaría en el próximo giro de esta historia? La multitud contenía la respiración, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso en anticipación. La voz que había preguntado resonó otra vez, esta vez más fuerte, casi desafiando a cada corazón presente. Era un hombre mayor, de rostro curtido, que parecía haber vivido tantas historias como años tenía. Nosotros hemos visto su poder, pero ¿qué sabemos realmente de su origen? Las palabras del anciano cayeron como piedras en un lago tranquilo. Los murmullos aumentaron, una ola de inquietud que se extendió entre la gente. ¿Edificó su legado sobre la verdad o sobre la mentira? La sombra de la duda se cernía, un velo que amenazaba con oscurecer la luz del supuesto Mesías. En la primera fila de espectadores, María, una madre joven, acariciaba la cabeza de su pequeño con nerviosismo. Había escuchado historias sobre Jesús, pero lo que más le aterrorizaba era el eco de aquellas advertencias: con los milagros viene un precio. Su corazón latía desbocado. ¿Qué podría perder si se acercaba más? Su instinto le decía que esta atracción podría ser tanto un camino hacia la salvación como una trampa mortal. Al otro lado de la plaza, Pedro, el pescador, observaba con desconfianza. Él había seguido a Jesús por las promesas de una vida diferente, pero cada palabra que escuchaba le hacía cuestionar si había tomado la decisión correcta. La historia sobre el milagro en la pesca le había dado esperanza, pero esa misma esperanza se tornaba en miedo. Justo en ese momento, una sombra se deslizó entre la multitud, un mensajero de las tinieblas. La curiosidad se convirtió en terror cuando las miradas se encontraron con los ojos del fariseo más temido, un hombre que había jurado acabar con todo lo que desafiara su dominio. En un movimiento rápido, el fariseo se adelantó, levantando la mano para callar a la multitud. «Detened este espectáculo. Este hombre no es más que un charlatán, un impostor que engaña al pueblo». Su voz resonaba con ira y desprecio, y cada palabra caía como un hacha en el silencio que se había conseguido establecer.
Pero Jesús no se inmutó. Con una calma inquietante, miró directamente al fariseo. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué oscuridades habitas mientras lanzas sombras sobre quienes buscan la luz? La tensión volvió a crecer, electrificando el aire. Un silencio profundo sepultó los gritos y el temor, mientras el duelo verbal prometía una batalla más allá de lo físico. La plaza se convirtió en un hervidero emocional. Algunos aplaudieron con fervor, otros se echaron hacia atrás asustados. Diagnósticos de lealtad y miedo se mantenían en un delicado equilibrio. La idea de una verdad más oscura acechaba entre los presentes, como un ladrón que acecha en la oscuridad. Y mientras la tensión alcanzaba su clímax, un grito desgarrador rompió el ambiente. Una mujer atravesó la multitud, su rostro de terror deslumbrando como un faro en la tormenta. Traía consigo un secreto que podría cambiarlo todo. No es solo un nombre. Jesús es la llave. La llave que abre las puertas a un terror inimaginable. Lo que hemos esperado está por llegar. Las palabras estaban cargadas de una advertencia. La mirada de Jesús se tornó profunda, y sus ojos reflejaron un poder desconocido que atravesaba a los presentes. La pregunta titilaba en el aire: ¿estaba el camino delante de ellos uno de salvación o de condenación? El murmullo se hizo cada vez más fuerte, mientras la atmósfera de la plaza se tornaba pura dinamita. Nadie estaba preparado para lo que iba a suceder a continuación. ¿Serían capaces de soportar la verdad que vendría? La revelación de lo que realmente significaba seguirlo estaba a punto de estallar. El grito de la mujer reverberó en el aire, y por un instante, la plaza se congeló. Los rostros se volvieron hacia ella, la curiosidad y el temor fusionándose en una sola expresión. Sus labios temblaban, y el sudor perlaba su frente mientras intentaba calmar su respiración agitada. Muchos se preguntaban qué terror escondido revelaría aquella extraña. Él no solo hace milagros. Su esencia es un misterio que va más allá de nuestras creencias. Sus ojos se encontraron con los de Jesús, una conexión explosiva llena de significado. Él es la puerta que lleva a lo desconocido. Aquellos que lo sigan pueden encontrarse con verdad o con ruina. Las palabras caídas de sus labios eran una sentencia. La plaza vibró en una mezcla de asombro y desesperación. María apretó la mano de su hijo, sintiendo cómo su pecho se encogía. Pedro, también atónito, se preguntaba si eso era lo que había buscado al seguir a Jesús o si simplemente se había metido en un mundo de sombras. El fariseo, sin embargo, no se dejaría amedrentar. Aquí no hay misterios, solo engaños. ¿Qué sabes tú de ello, mujer? Su voz fue un látigo, y avanzó, como una sombra que intenta devorar todo a su paso. Tú no eres nada, solo un susurro entre los ignorantes. Vuelve a casa y deja los juegos para los niños. Aquel desafío fue como un golpe, pero la mujer no retrocedió. La veracidad de su miedo la empoderaba. Estás ciego. Lo que ocultas te consume dentro. La oscuridad es tu hogar, un hogar al que ya no podrás regresar a menos que elijamos la luz. Las miradas se intercambiaron. Las palabras resonaban en cada corazón presente, encendiendo un fuego. Jesús, imperturbable, se volvió hacia la multitud. Las palabras de esta mujer son ecos de una verdad que muchos temen. Yo soy el camino, pero seguirme no es un juego de palabras, es un viaje hacia lo desconocido. El aire se volvió espeso. Pedro empezó a sentir un nudo en su estómago. ¿Qué significaba realmente seguirlo? ¿Acaso esa era su cruz, desentrañar una verdad que podría desgarrarlos a todos? No puedo, murmuró María, sintiéndose arrastrada entre la fe y el miedo. No puedo arriesgarme a perder a mi hijo, ni a mí misma. El anciano que había pronunciado la primera pregunta intervino, su voz rasposa pero firme. Pero, ¿acaso no hemos vivido siempre en la incertidumbre? Esta verdad que enfrentamos ahora puede ser nuestra salvación, uno que nos muestre la luz en medio de tanta oscuridad. Un murmullo de apoyo empezó a levantarse entre la gente, una ola de murmullos melancólicos que empezaban a florecer en coraje. Pero no todos estaban del lado de la luz. El fariseo, furioso, decidió actuar. Silencio. Si queréis abrir puertas, entonces dejadme mostraros las consecuencias. Y con un gesto dramático, entre las sombras de su túnica, reveló un objeto oscuro. Era un símbolo de su poder, un objeto que tenía la capacidad de atrapar las almas más vulnerables. La multitud contuvo la respiración de nuevo, cada rostro reflejando una combinación de miedo y desafío. El futuro parecía una bruma impenetrable, complicado por las decisiones que estaban a punto de tomar. ¿Quién estará dispuesto a avanzar?
¿Quién pagará el precio por la verdad? Preguntó Jesús, su voz cortando el aire como una hoja afilada. Una revelación estaba por llegar que cambiaría todo y dejaría huellas indelebles en sus corazones. Mientras la tensión llenaba la plaza, un susurro llegó desde las sombras, pero lo que ella no sabía es que el precio podría ser más alto de lo que nunca imaginó. La atmósfera en la plaza se tornó densa, un silencio inquietante llenó el aire. El fariseo sonrió con desdén, como un gato acechando a su presa. ¿Qué sabes tú de pagar precios, mujer? Mirad a vuestro alrededor. Vuestras esperanzas son nada más que ilusiones al borde del abismo. La mujer, ahora empoderada por la furia de la multitud, se plantó firme. No necesito saber el precio. Lo que hay en juego es mi alma, y eso lo vale todo. María se estremeció ante la audacia de esa declaración, pero su corazón latía con fuerza. ¿Acaso se estaban acercando a un destino del que no podrían escapar? Las dudas la invadían como serpientes en la hierba alta. Pobre de ella si la luz prometida resultaba ser solo un espejismo. «Aléjate de nosotros», gritó otra voz en la multitud, un hombre del pueblo que se atrevió a desafiar la oscuridad del fariseo. Su rostro estaba bañado en sudor, pero sus ojos reflejaban determinación. ¿Qué has hecho tú para merecer este poder? ¿Qué eres tú, sino un ladrón de fe? Las palabras resonaron como campanas en la plaza. La multitud comenzó a murmurar, energizada por el valor del hombre. El fariseo, empapado de ira, levantó el objeto oscuro en alto. ¿Creéis que la fe es suficiente? Este artefacto puede abrir puertas que ni siquiera imagináis. La oscuridad puede ofrecer más poder que cualquier luz. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de la multitud. Pedro sintió que su corazón se apretaba. ¿Y si lo que prometes es una trampa? ¿Qué hay de aquellos que se atreven a dar un paso adelante? Es un sacrificio necesario, replicó el anciano voz enérgica. La verdad siempre exige un precio. ¿Qué elegiremos, vivir en la oscuridad o atrevernos a tocar la luz? En ese momento, los ojos de la mujer ardieron con pasión. No temeré al sacrificio. La verdadera oscuridad es vivir en la ignorancia. Atravesemos la puerta. Que se nos muestre el camino, cueste lo que cueste. Esa afirmación sutilmente desgarradora resonó entre la gente. Algunos la miraban con temor, otros comenzaban a gritar en apoyo por un futuro diferente. La tensión se había vuelto palpable, y el aire estaba cargado de electricidad. El fariseo observó la escena con una expresión calculadora, el destello de su objeto en su mano indicaba que era más que un simple artefacto. Si estáis tan ansiosos por cruzar el umbral, entonces que así sea. Pero, ¿estáis preparados para descubrir que a veces la luz puede ser tan atroz como la sombra? Lo enfrentaremos juntos, clamó la mujer, como una reina en busca de su ejército. La multitud estalló en vítores, un grito de guerra que llenó la plaza. La luz, aunque tenue, comenzaba a asomarse entre los rostros jubilosos, enfrentándose a la sombra del fariseo. ¿Estáis listos para el sacrificio? Insistió Jesús, su mirada atravesando las almas que lo seguían. El tiempo parecía detenerse mientras él dibujaba un círculo en el suelo con su pie, como si el destino se trazara en la tierra. El sacrificio no solo es físico, puede ser la verdad que os ocultáis a vosotros mismos. La inquietud avanzaba a pasos agigantados en el pecho de María, y su intuición le decía que cada decisión tendría eco en sus vidas. Pero no podía dejar que el miedo la dominara. Se giró hacia Pedro, su expresión cargada de miedo y determinación. ¿Estás conmigo? Si estoy contigo, estoy listo, respondió él, su voz firme, pero sus manos temblaban. De las sombras, el fariseo volvió a alzar su objeto, un centella oscura que prometía conjuros inimaginables. Entonces que así sea. Vivid con las consecuencias de vuestros deseos. La plaza estaba al borde de un inminente cambio, lo desconocido palpitaba en cada rincón. Y justo cuando la multitud se preparaba para cruzar ese umbral, un trueno resonó a lo lejos, rindiendo el terreno como precursor de eventos aún más oscuros. La angustia invadió el aire, un recordatorio de que no todas las verdades son ligeras. Mientras el cielo se oscurecía arriba de ellos, una figura encapuchada emergió de entre las sombras, y con cada paso, una certeza ominosa. Arrastraba a la multitud hacia un destino ineludible. ¿Quién se atreve a desafiar lo que ya está escrito? La inquietud se extendió en la plaza, y una nueva pregunta surgió en las mentes de todos: ¿qué secretos escondía aquella figura en la bruma de la noche?
La figura encapuchada avanzaba con un aura de misterios profundos, y en cada paso que daba, el murmullo de la multitud crecía, mezclándose en un torbellino de temor y expectativa. María sintió que la respiración se le aceleraba, mientras una versión oscura de su propio destino danzaba ante sus ojos. La figura se detuvo, levantando la cabeza, sus ojos brillando como dos carbones encendidos, dirigiéndose especialmente a la mujer que había desafiado al fariseo. ¿Eres tú la que busca la luz?, preguntó la figura con voz resonante, casi un eco salido de los mismos cimientos del universo. ¿No sabes que la luz puede quemar tanto como salvar? La verdad trae consigo su propio terror. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como la niebla. Pedro se asió más fuerte de la mano de María. No puedo quedarme aquí, murmuró él, el peligro nos rodea, pero sus palabras se perdieron en el clamor creciente de las multitudes al ver a aquella figura. Silencio, ordenó la figura, levantando una mano. En un instante, el bullicio de la plaza se apagó, y en ese vacío, el fariseo sonrió, complacido. ¿Veis cómo la oscuridad se abre paso? ¿Aún deseáis conocer la verdad? María miró al fariseo, luego regresó su atención a la figura. ¿Qué verdad traes tú? La pregunta brotó como un acto de alarde, pero en el fondo de su ser, el miedo acechaba, haciendo eco en cada parte de su cuerpo. Soy heraldos de lo que está por venir, respondió la figura, retirándose la capucha. Una cara hermosa, pero marcada por el sufrimiento, apareció en la luz suave de la plaza. Soy la voz de los caídos, de aquellos que han sido olvidados. Cada sacrificio en esta búsqueda ha dejado huellas profundas en el destino de esto que llaman vida. La multitud se agolpaba ante esa revelación. Algunos parecieron recordar historias perdidas, susurros sobre pérdidas y sacrificios, ecos de un dolor ancestral que se murmura en la noche. La tensión se transformó en un frío palpable, que erizó la piel de todos los presentes. ¿Nos ofreces la salvación o la condenación?, preguntó una anciana desde el fondo, su voz temblorosa pero resonante. ¿Qué promesas escondes tras tus palabras? Ambas cosas, madre, respondió la figura, su mirada sombría ahora centrada en la anciana. Cada decisión que toméis tiene su precio. La salvación viene con una carga inmensa que podría romper hasta a los más fuertes. El murmullo se desató de nuevo, ahora en voces fragmentadas, dudas, miedos, y preguntas. Algunos palidecieron mientras otros se aferraron a la esperanza. María sintió cómo su corazón latía al compás del desasosiego de la multitud. ¿Qué precio tendría la luz? ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo, incluso lo poco que aún le quedaba? Dejad que crucen la puerta quienes tengan el valor, retó el fariseo, su voz como un chasquido, pero sabed que la adversidad os seguirá, como la sombra que nunca os abandona. La fe puede ser un arma de doble filo. La figura encapuchada giró una vez más, y en su rostro se leería la compasión y la tristeza. El sacrificio más doloroso no siempre es físico. A menudo, el mayor sacrificio es renunciar a las ilusiones que nos hemos contado a nosotros mismos. Las palabras resonaron con fuerza, y en ese momento, la multitud se enfrentó a sus propias nubes de dudas. Mientras el aire se hacía más espeso, una tormenta comenzó a arremolinarse en el horizonte. La figura se volvió hacia María, sus ojos perforando su esencia. ¿Estás lista para descubrir dónde te llevará la luz, o preferirás quedarte en la sombra incómoda de la incertidumbre? Una voz de seguridad en su interior le gritaba que debía seguir adelante. Pero el temor a desvelar verdades ocultas la mantenía paralizada. Cuando todo parecía estar a punto de explotar, el cielo tronó con fuerza, como si la misma naturaleza asistiera con su contraste doloroso y hermoso, en un giro inesperado de los acontecimientos. Un rayo descendió del cielo, iluminando la plaza y dejando a todos en estado de asombro. La figura, rodeada de resplandor, parecía un ser que transitaba entre mundos, atrapada entre la luz y la sombra. Decid ahora. Clamó, un eco de fuerza que retumbó en el corazón de todos. ¿Qué elegiréis, la verdad que duele, o la comodidad de lo conocido? El aire estaba lleno de un silencio electrizante mientras volvían a la pregunta que nunca antes habían enfrentado, ¿qué se atreverían a perder para encontrar su camino? El rayo desgarró el cielo, y la luz intensa pareció abrir un portal al mismo infierno. El deslumbramiento dejó a todos paralizados, una mezcla de espanto y asombro surcando sus rostros. María sintió como una sombra recorría su pecho, un miedo profundo que la llenaba de dudas. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, podía estar en juego. ¿Qué precio tiene la verdad?
repitió para sí misma, con el eco de la figura reverberando en su mente. Aún así, su deseo de desentrañar el misterio se agigantaba. Miró a Pedro, buscando en sus ojos alguna señal de fortaleza, pero encontró solo temor. Su mano, que antes apretaba la de María con firmeza, ahora estaba fría como el hielo. Debemos irnos, insistió él, tirando ligeramente de su brazo. Esto no es seguro. La multitud, dividida entre los temerosos y los valientes, comenzó a retroceder. Sin embargo, algunas almas, impulsadas por una fuerza desconocida, comenzaban a avanzar, incluso susurrando entre ellos acerca de la posibilidad de cruzar hacia la luz. María se sintió atrapada en la tensión de la decisión, como una línea quebradiza entre la desesperación y la esperanza. ¿Vas a quedarte quieta? La voz de la figura, ahora casi un susurro en medio del torbellino, invadió el ambiente. La luz se ofrece solo a quienes se atreven a enfrentarse a su oscuridad. Pero no sabemos qué viene. Gritó un joven entre la multitud. ¿Por qué arriesgarlo todo? Porque lo que se esconde detrás de la puerta puede ser lo que hemos estado buscando siempre. La figura sonrió, su rostro iluminado por el rayo que aún danzaba entre las nubes. Os ofrezco una elección, un camino. Asumid la carga o decidid sin saber. En ese instante, otro trueno resonó y la plaza tembló. Se hizo evidente que el clima no era el único desafío, las tensiones entre los presentes aumentaban. Un murmullo de inquietud convertía la devoción en reclamación. María. El llamado de Pedro sonó casi perdido. Ella lo miró, sintiéndose dividida entre el amor por él y su propia búsqueda de respuestas. La figura extendió su brazo hacia ella, como si pudiera identificar el corazón tumultuoso que habitaba en su pecho. Tu destino está preparado, María. Te embarcarás en la travesía hacia el conocimiento o te quedarás en el refugio de tus miedos. ¿Qué tienes que perder, realmente?, agregó, con su voz una mezcla de melodía y estruendo, resonando en los corazones de quienes la escuchaban. La multitud estaba casi frenética. Gritos de apoyo y desacuerdo surgían en un caos que amenazaba con estallar. María sintió la presión de 1000 ojos al mirar hacia adelante donde la figura, ahora completamente iluminada, parecía despertar un recuerdo ancestral en su alma. Un hombre mayor se alzó entre la multitud, con la voz temblorosa pero fuerte. Luchamos siempre por obtener verdades, pero ¿estamos preparados para afrontar las consecuencias? La luz puede ser más aterradora que la sombra. ¿Estamos listos para lo que podríamos descubrir? ¿Estamos listos? Reflexionó María, con el corazón palpitante, la culpa de haber titubeado comenzando a defender su elección. El aire era pesado, y de repente, un nuevo trueno hizo eco. En ese instante, la figura bajó la mano y se giró hacia la multitud, su mirada ardiente como una antorcha en la oscuridad. El camino está esperando. Cada uno de vosotros tiene un destino que reclamar y un papel que jugar. Pero antes de dar el siguiente paso, debéis enfrentar lo que habéis mantenido escondido. María sintió que la emoción la invadía, una ansia intensa de saber. Y justo cuando comenzó a dar un paso hacia adelante, el cielo volvió a tronarse, y una sombra oscura, inmensa y aterradora se formó detrás de la figura. María. Pedro le gritó, sus ojos abiertos de par en par. Ten cuidado. La atmósfera cambió de inmediato, como si el universo entero jalease al borde de lo desconocido. La figura elevó su voz, desafiando a la conmoción. ¿Querréis enfrentar la verdad o permitir que la oscuridad prevalezca sobre vuestra vida? El tiempo se agota. Con él. Retumbar del cielo resonando en sus entrañas, la multitud contenía la respiración, mientras María enfrentaba tanto sus miedos como el destino que comenzaba a revelarse. Se atrevería a cruzar esa línea y seguir su rumbo en esta encrucijada de luz y sombra, y así, justo cuando parecía que la decisión estaba a punto de ser tomada, un grito desgarrador cortó el aire, haciéndola dar un paso atrás, sintiendo como la oscuridad buscaba arrastrarla de vuelta. El eco de un pasado olvidado o un futuro inminente. ¿Qué vendría después? El grito desgarrador era de una mujer, y su eco reverberó en el corazón de María como un tambor mortuorio. Sus ojos, paralizados entre la luz y la sombra, se fijaron en el centro de la plaza, donde un cuerpo yacía en el suelo, inmóvil. La multitud se dispersó, algunos dando pasos hacia atrás en un intento por huir de la escena macabra, mientras otros se inclinaban en un gesto de curiosidad morbosa. Pedro tomó la mano de María con fuerza, pero ella no podía apartar la vista del horror. La figura, que había estado iluminando el camino hacia la verdad, ahora se tornaba de un gris plomizo, oculta bajo una nube de incertidumbre. Atrévanse a mirar. Explotó su voz sobre el murmullo.
Lo que yace ante vosotros no es solo un cuerpo, es la manifestación del miedo, el símbolo de lo que hemos mantenido lejos de nuestras vidas. María sintió que su corazón se detenía. ¿Quién es?, murmuró, con la voz quebrada. El viento hacía trizas sus pensamientos, empujando el frío de la noche. Pedro no respondió, su rostro pálido delineaba una sensación de impotencia. Un grupo se acercó al cuerpo y, entre ellos, un joven que había debatido fervientemente hacía poco tiempo. «Es Clara», exclamó, rompiendo el silencio como un cristal que estalla. Ella no estaba lista. Nos dijo que no quería venir, que temía lo que encontráramos aquí. La figura, imperturbable, se acercó al grupo y se agachó, estudiando el rostro de Clara como si le importara más que a los demás. «Nunca es fácil aceptar un sacrificio», proclamó. «La verdad tiene un precio, y a veces requiere más de lo que podemos dar». Un estremecimiento recorrió la multitud. Surgían murmullos, cada voz traía consigo un mar de emociones, culpa, temor, rabia. ¿Por qué? ¿Por qué ella? «No es justo», un hombre gritaba mientras la consternación se apoderaba del aire como un denso humo negro. María, sin embargo, sintió que la figura la miraba fijamente, su mirada penetrante y llena de propósito. «La luz siempre encontrará un camino», dijo, suave pero firme. «Pero antes de que la sigáis, debéis enfrentar lo que justo ha sucedido aquí». Clara no fue una víctima. Su decisión fue el resultado de su rechazo a lo desconocido. La multitud, dividida en emociones enfrentadas, comenzó a cuestionar su propia motivación. ¿Estaban realmente listos para dar ese paso, incluso con el costo de una vida? Todo se tornaba insoportable, pero había algo en la voz de la figura que resonaba con una antigua sabiduría. ¿Era posible que el sacrificio de Clara no fuera en vano? «María», susurró Pedro, sus ojos reflejaban desesperación. «Debemos irnos. Esto se ha vuelto más peligroso de lo que imaginamos». Pero María sintió que el destino jugaba con sus nervios. La figura hablaba de una verdad que no podía ignorar. En ese momento, un rayo iluminó una vez más el cielo, y detrás de la figura, la sombra se alzó, como una bestia esperando su momento. La tensión era palpable, un nudo apretaba el pecho de todos. «Decid», entonces, resonó la voz. «El equilibrio que mantiene al mundo se tambalea. La verdad puede liberaros, o la oscuridad puede devoraros. Clara está aquí, no como un final, sino como un comienzo». Antes de que pudiera pensar en una respuesta, el viento sopló con fuerza, levantando un vórtice de arena y angustia. La figura giró hacia María, y su pregunta atravesó la tormenta: ¿te atreverás a descubrir lo que tú misma has ocultado, o dejarás que el miedo decida por ti? María sintió que el suelo bajo sus pies se estremecía, una decisión ardiente se formulaba en su interior, pero un grito interrumpió su resolución. Un eco, un llamado, una promesa de un secreto que jamás había imaginado escuchar. ¿Era hora de abrazar su verdad, o las sombras las arrastrarían hacia el abismo? La multitud contuvo la respiración, el tiempo había detenido su marcha. ¿Cuál sería el próximo paso cuando el destino se tambaleaba ante ellos, y sus corazones palpitaban en busca de respuestas? Un silencio helado invadió la plaza. María sintió que su corazón latía con una fuerza inusitada. La figura, aún emitiendo esa luz perturbadora, seguía siendo el centro de atención, incluso mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. La multitud estaba en un estado de trance, como si el terror de haber perdido a Clara los hubiera atado a sus propios miedos. Con un aliento tembloroso, María se adelantó un paso. «¿Qué es lo que debo ver?», preguntó, su voz apenas un susurro. La figura la observó, y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. «Ah, María, todos llevamos secretos. Algunos son sombras, otros son luces que no nos atrevemos a mirar». Mientras sus palabras flotaban en el aire, Pedro se acercó, inquieto. «María, no es el momento de jugar con fuerzas que no entendemos». Pero ella sintió que algo en su interior ardía, un impulso que la empujaba a desentrañar la verdad. «No puedo quedarme aquí, observando cómo nos consume el miedo. Necesito saber», la figura asintió lentamente. «Entonces, prepárate. Porque a veces, el verdadero miedo no radica en el sacrificio de otros, sino en lo que negamos en nuestro interior». De repente, el ambiente cambió. El viento dejó de soplar, y la luz se intensificó. Todo parecía girar alrededor de María. Una imagen brillante apareció ante ella, Clara, sonriendo en un instante de alegría, rodeada de amigos.
Pero luego, la imagen se oscureció, transformándose en un mar de rostros distorsionados, llenos de dolor y desesperación. La escena la abrumó, y el pulso de su corazón resonó como un tambor en su pecho. ¿Ves? La figura dijo, con voz clara y casi mágica. Esa es la verdad que llevas dentro. No puedes seguir huyendo, debes enfrentar lo que temes. Clara no es la única que temía lo que podría encontrar. ¿Qué has visto tú en los reflejos de tu alma? María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó su propio pasado, aquellos momentos oscuros que siempre había decidido ignorar. La traición, los secretos y las decisiones que la habían llevado a ese lugar. Pero, ¿qué puedo hacer? Nunca he sido valiente, confesó. Valiente no significa estar sin miedo. Significa confrontar tu verdad a pesar de ella, le respondió la figura. En ese momento, los murmullos que rodeaban a la multitud se intensificaron. No, Clara no puede estar muerta. Esto no puede ser verdad, se escuchó entre la masa. María sintió el caos alrededor de ella, pero dentro de ese torbellino, una calma comenzó a penetrar su confusión. ¿Y si al enfrentar mis verdades, olvido a Clara? Se preguntó, luchando con la carga de su deseo de proteger su pasado. La figura, ahora iluminada como un templado faro, respondió, olvidar no es el propósito. Recordar es la forma de honrarla. Cada verdad y cada secreto tienen su lugar en nuestra historia. Mientras las sombras se alzaban de nuevo, las luces de la plaza comenzaron a parpadear, como un reflejo de las luchas internas de María. Un nuevo giro del destino se acercaba y la angustia en el aire se hacía insoportable. María, dijo Pedro, tirándose del brazo, mira. Ella lo siguió con la mirada, y ante sus ojos apareció una puerta secreta en el lado opuesto de la plaza, entrelacada entre las sombras. Algo oscuro y atrayente emanaba de ella. La figura le sonrió con una mezcla de advertencia y esperanza. Esa puerta es el paso hacia lo desconocido. La verdad que encontramos al otro lado puede definir vuestro destino para siempre. María sintió que la decisión la abrumaba, un río de incertidumbre y anhelo chocaban en su interior. ¿Debería cruzar y enfrentar lo que siempre había temido? ¿O debería renunciar a ese camino por el miedo al descubrimiento? La multitud murmuraba, las emociones eran palpables, y el eco de su elección resonaba ya en las paredes de su corazón. ¿Te atreverás a cruzar la puerta, María? ¿O dejarás que la sombra de Clara te detenga? Preguntó la figura, su voz resonando como el campanario de un reloj marcando el instante crítico, y en ese momento, el tiempo se congeló, dejando a la multitud a la espera, a María con su corazón acelerado y su destino aún incierto. ¿Qué había al otro lado? ¿Y por qué el grito había aparecido justo cuando Clara se atrevió a dar un paso hacia la verdad? Las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, esperando a ser destapadas en el oscuro camino que se abría ante ella. Todo se detuvo por un instante. María respiró hondo, sintiendo como si el aire mismo fuera pesado. La multitud la observaba, sus miradas llenas de ansiedad. Cada rostro que se escondía en las sombras era un recordatorio del peso de su decisión. Volvió a mirar la puerta, chispeante y oscura, una rendija en el mundo que prometía respuestas, pero también el peligro de ver sus propios demonios. María. Pedro insistió, tirando nuevamente de su brazo. No puedes hacerlo. No tienes ni idea de lo que hay detrás. Su voz vibraba con preocupación, pero para María, el desafío era irresistible. Era como si la puerta le estuviera hablando, llamándola a descubrir algo que siempre había estado escondido. ¿Y si no hay retorno? Pensó. ¿Qué pasará con Clara si no la traigo de vuelta? Pero mientras contemplaba el enigma ante ella, la figura iluminada comenzó a desvanecerse. La respuesta no está en lo que dejas atrás, sino en lo que elegiste seguir, susurró, mientras el viento arremolinaba hojas muertas alrededor de María como si la naturaleza misma apoyara su decisión. Los murmullos aumentaron, como una ola de miedo que amenazaba con romper la frágil cordura de la plaza. No puedes ir. Gritó una voz al fondo. Ella te atrapará como atrapó a Clara. Era la abuela de Clara, sus ojos desbordando lágrimas y temor. Si ella supiera. Pensó María, sintiendo como su corazón se llenaba de compasión. Clara no era solo su amiga, era un recuerdo vivo de lo que significaba la lealtad, y su pérdida resonaba con ella. Sin embargo, el fuego en su interior la impulsó hacia adelante. Es hora de enfrentar las sombras. Se dijo. María dio un paso decidido hacia la puerta, sus piernas temblaban, y un escalofrío recorrió su espalda,
pero el deseo de saber era más fuerte que el miedo a lo desconocido. La figura comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de luz como si aceptara su elección. Recuerda, la verdad puede ser liberadora, pero también devastadora. Prepárate para lo que encontrarás, advirtió su voz antes de desaparecer por completo. María estiró la mano hacia la puerta, su piel erizada, cada fibra de su ser gritando por una respuesta. La puerta era como una boca oscura que esperaba saciarse. A medida que la empujaba, un viento gélido la envolvió, lleno de susurros, ecos del pasado que parecían retumbar en su mente. Cruzar el umbral fue como caer en un abismo lleno de recuerdos. Se sintió atrapada entre su realidad y un sueño distorsionado donde el tiempo y el espacio se retorcían. Las imágenes aparecieron ante ella, como proyecciones de una película olvidada. Clara, sonriendo, pero luego tornándose en sombras que la miraban con ojos vacíos. ¿Quiénes son?, preguntó María a un ecosistema de voces que la rodeaba. ¿Qué quieren de mí? Mientras las sombras se acercaban, ella sintió pánico, pero también un profundo sentido de urgencia. Puedo hacerlo, se repitió, una y otra vez. De pronto, una figura apareció entre las sombras, más nítida que las demás. La figura tenía el rostro de Clara, pero su expresión era distante, como si mirara desde el otro lado de un espejo rompido. María, esto no es lo que piensas. Tienes que elegir bien, le advirtió antes de desvanecerse en la bruma. ¿Qué significa eso?, gritó María, pero ya no había respuesta. Se dio cuenta que su búsqueda por Clara la había llevado a un lugar donde las verdades aún estaban ocultas. La angustia creció en su pecho, un nudo doloroso que amenazaba con ahogarla. Las sombras se multiplicaban, acercándose con rostros familiares entrelazados con el sufrimiento. Allí estaba su madre, su viejo amigo, rostros que habían marcado su vida. No puedes huir de nosotros, María, decían en un coro que reverberaba en su mente, y en ese momento de horror, sintió que todo se volvía aún más confuso. La puerta no es una solución, es un juicio. Las sombras avanzaron, llenando el espacio con un grito ensordecedor que resonaría en su alma. María se encontró de pie, sacudida por la enormidad de lo que había desatado. Necesitaba soluciones, respuestas, pero en ese instante, se dio cuenta de que la verdad a la que había accedido podía ser con la que nunca había querido lidiar. ¿Sería capaz de soportar lo que estaba a punto de descubrir? La figura de Clara flotó ante ella una vez más, tomada entre luces y sombras. La elección siempre ha sido tuya, María. Caminas entre la verdad y la ilusión. ¿Que te atreverás a confrontar? En un último acto de valentía, María dio un paso adelante. Pero antes de que pudiera traspasar el umbral por completo, una mano fría la detuvo. «Espera», gritó Pedro, con una mirada de terror. «No lo hagas». Sería el momento de encontrar su verdad, o el descubrimiento sería más devastador que la pérdida de Clara. La puerta se encontraba abierta, y la respuesta aguardaba al otro lado. Pero, ¿a qué costo? La tensión creció, y el eco de sus propias elecciones resonó mientras la figura oscura se acercaba, dispuesta a revelar el último secreto que cambiaría todo. ¿Tendría el valor de seguir adelante, o volvería a la seguridad de su dolorosa realidad? Todo dependía de su respuesta. La bruma que envolvía la plaza se disipó lentamente como los ecos de una verdad aterradora que finalmente estaba a punto de ser revelada. María, con el corazón palpitante, se dio cuenta de que el tiempo se había estilado en un instante, una pausa colosal donde todo parecía estar congelado en su esencia. La multitud, atenta, no podía apartar la mirada pero al mismo tiempo ansía huir, las emociones contrastantes llenaban el aire con una mezcla explosiva de esperanza y temor. «Mira dentro de ti», resonó la voz familiar de la figura emergente, que la instaba a descubrir lo que había mantenido oculto. María, aunque temerosa, sabía que había llegado el momento de enfrentar sus demonios. Con un nudo en la garganta, dio un paso decidido hacia adelante, adentrándose más en la oscuridad. «¿Qué me espera al otro lado?», pensó, consumida por la incertidumbre. A su alrededor, las sombras cobraban forma, revelando rostros familiares pero distorsionados. Clara estaba entre ellos, con su sonrisa intacta, pero también podía ver las facetas de su vida que había intentado ignorar, errores, traiciones y el dolor que siempre había evitado. «No evadas, María», murmuró la sombra de Clara, «lo que ves son las consecuencias de no haber tomado decisiones valientes». Las palabras de Clara rasgaron su mente como el filo de un cuchillo, metiéndola de lleno en una lucha interna. Su deseo de encontrar respuestas se colisionaba con el miedo que consumía su ser. «No puedo enfrentar esto», musitó casi para sí misma.
Pero en su interior, una voz resonaba más fuerte. Debo hacerlo. Por mí, por Clara, por la verdad. Mientras la figura encapuchada se manifestaba entre las sombras, el ambiente comenzó a cambiar. El miedo que sientes es tu mayor enemigo, pero también puede ser tu mayor aliado, afirmó la figura, acercándose a ella como un maestro que busca guiar a su aprendiz. Lo que está al otro lado de la puerta no es una decisión de vida o muerte, sino un acto de revelación. María sintió el sudor deslizándose por su frente mientras luchaba por sostener su determinación. Si quería liberarse del peso de sus miedos, debía estar dispuesta a pagar el precio. Voy a cruzar, dijo por fin, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No puedo seguir cargando con este dolor. La figura asintió con un gesto que parecía comprender la magnitud de su elección. La verdad puede ser dura, pero os abrirá las puertas. El miedo a lo desconocido es lo que nos mantiene prisioneros. Un impulso cálido y brillante surgió en su interior mientras la puerta se abría lentamente, revelando un camino luminoso pero incierto. Al mismo tiempo, el eco de la multitud a su alrededor comenzó a desvanecerse, dejando solo el silencio que se sentía como un abrazo. Pedro, aunque preocupado, no pudo contener el asombro. ¿Y si es una ilusión, María? ¿Y si el costo es más que solo tu alma? Es un riesgo que debo tomar, respondió, ya sin mirar atrás. Cruzó el umbral, y de inmediato fue envuelta por un resplandor deslumbrante, una luz tan intensa que momentáneamente la hizo sentir que podía volar. Al otro lado de la puerta, un paisaje vasto se extendía ante ella. Era un jardín, lleno de colores vibrantes y aromas dulces. Pero era un jardín con espinas, y mientras caminaba, cada paso la acercaba más a un estado de introspección. Había imágenes flotando alrededor, recuerdos vivos que danzaban a su alrededor como mariposas inquietas. Aprende, la voz de la figura resonó en su mente. Cada espina que sientas es una lección. Cada dolor tiene significado. Reconócelos y suéltalos. María sintió un frío que la envolvía y un calor que la iluminaba al mismo tiempo. Recordó una y otra vez los momentos oscuros, los gritos ahogados de su alma que había intentado callar por tanto tiempo. Esto está dentro de mí, murmuró, y en un instante, el tiempo pareció detenerse de nuevo. En cuestión de segundos, sus lágrimas cayeron. No eran de tristeza, sino de liberación. Cada lágrima derramaba los miedos y pesares que había cargado. Soy más que mis errores, gritó, resonando en el espacio entre las sombras y la luz. La figura apareció de nuevo, sonriendo con benevolencia. Ahora ves. La verdad no está en el miedo que sientes, sino en el poder que llevas dentro. Eres digna de la luz, María. Te has atrevido a ser más fuerte que tus sombras. Con ese toque de iluminación divina, María sintió la certeza de que su camino no era el de la soledad. Las luces y sombras bailaban en armonía a su alrededor. La figura extendió su mano, también ofreciéndole a Pedro la oportunidad de seguir a su lado. ¿Estás listo para cruzar la puerta y abrazar tu verdad, Pedro? La espera y la duda lo habían sometido, pero cuando levantó la mirada y vio a María resplandeciente, su corazón se llenó de nuevas sensaciones, de destinos posibles. Sí, exclamó, tomando la mano de María firmemente. Era el momento de enfrentarse juntos al futuro. Mientras cruzaban el umbral, en el fondo de su ser María supo que el viaje apenas comenzaba. La vida nunca sería solo luces o sombras, sino un collage vibrante de ambas, que unidas, podían formar el camino hacia su verdadera esencia. La plaza, aunque distante, continuaba vibrando con ecos de su decisión. La verdad vive en cada uno de nosotros, esperando ser descubierta, resonó en el aire como un eco que jamás se apagaría. Este no era el final de la historia, sino el comienzo, un nuevo capítulo donde el amor daría sentido a las verdades ocultas. Y ahí, en ese instante brillante, la luz comenzó a tomar forma, una luz que nunca dejaría de guiarlos. Ahora, escucha bien. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las historias exclusivas que vienen, cada una más impactante que la anterior. Da un like ahora a este video, alimenta el algoritmo y ayúdanos a seguir creciendo. Y no olvides, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Es la hora de brillar juntos.